En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor, esa paz que supera cualquier comprensión humana, repose profundamente en vuestros corazones. Amados hijos, hoy, las palabras que llegan no son mías, sino que resuenan como el eco humilde del clamor que atraviesa los cielos, un susurro urgente que brota del corazón doliente e inmaculado de la Virgen María. El cielo no guarda silencio, hijos míos. Un llanto se eleva entre las nubes, un lamento que vibra entre las estrellas, un gemido materno que recorre las esferas celestiales hasta alcanzar los rincones más ocultos del alma humana. Es el llanto de la Madre del Salvador, la Santísima Virgen María, que sufre por sus hijos en tiempos de peligro, tal como cualquier madre al contemplar su hogar a punto de derrumbarse. En esta época marcada por la confusión, por el desdibujamiento de lo bueno, por la deformación del amor y la trivialización de la cruz, ella no ha abandonado su sitio al pie del Calvario. Allí se mantiene firme, como lo testimonia el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. No fue fruto del azar, sino disposición divina. En el momento de mayor oscuridad, ella estuvo y permanece también ahora, en este nuevo Calvario del siglo XXI, derramando lágrimas que no son símbolo poético, sino expresión tangible de dolor. Lágrimas que brotan de un corazón atravesado por los pecados del mundo. No buscan conmover, sino despertar. No desean emocionar, sino redimir. Y cabe preguntarse, ¿quién presta oído hoy al llanto de María? ¿Quién percibe el eco de esas lágrimas? ¿Quién contempla su rostro celestial lleno de súplica y dolor? Porque no se trata de un llanto cualquiera. No es el lamento de una mujer ante las adversidades terrenales. Es un clamor silencioso desde el cielo, una súplica intercesora que reclama justicia, misericordia y conversión. Es el último llamado antes del derrumbe, no para infundir miedo, sino para advertir. No como amenaza, sino como escudo protector. Desde la Salet hasta Fátima, desde Akita hasta Medjugorje, la Virgen ha vertido lágrimas, y en cada una de ellas hay un mensaje urgente. En cada manifestación, un ruego para que los hijos regresen a la casa del Padre. En cada signo venido del cielo, una advertencia envuelta en ternura materna. Ella no habla como juez, sino como madre. No acusa como fiscal, sino que intercede. No impone como una reina lejana, sino que abraza como madre doliente. Su llanto es el idioma del cielo, que busca alcanzar a las almas endurecidas por el pecado cotidiano y la frialdad de la indiferencia. ¿Cuántas veces, como bien lo ha meditado su Santidad León XIV, María ha derramado lágrimas al contemplar cómo se desprecia el don de la vida, se pierde la inocencia infantil, se banaliza la santidad del matrimonio, se ultraja la Eucaristía, se olvidan los mandamientos, se rechaza la confesión y se abrazan ideologías que desdibujan la verdad revelada? Cada una de estas ofensas es una espada que hiere su corazón inmaculado. Tal como lo anunció el santo Simeón en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 35. Y a ti misma una espada te atravesará el alma.
Las lágrimas de la Virgen no son símbolo ni metáfora. Son reales. Han sido vistas y sentidas por aquellos que han tenido el privilegio de presenciar su sufrimiento. ¿Y por qué llora? Porque ama. Porque comparte el sufrimiento humano. Porque no es indiferente al destino de sus hijos. Porque ve a muchos caminar hacia la perdición sin saberlo. Porque percibe la confusión sembrada por el maligno incluso dentro de la iglesia misma. Porque oye los clamores de los inocentes, el lamento de los mártires de hoy, las súplicas de los padres que han perdido a sus hijos a causa de las drogas, la violencia, el suicidio, la desesperación o el abandono de la fe. María llora porque la humanidad ha olvidado a Dios. Llora porque el pecado se ha normalizado. Llora porque los lugares sagrados son profanados. Llora porque el amor ha sido sustituido por deseos egoístas. Llora porque muchos ya no oran, ni se confiesan, ni se arrodillan, ni perdonan, ni ayunan, ni viven en estado de gracia. Llora porque el cielo está abierto, pero hay almas que ya no lo desean. Llora porque su Hijo sigue crucificado en los pobres, en los niños explotados, en los ancianos dejados de lado, en las mujeres violentadas, en las familias destruidas. Llora porque el corazón de Jesús continúa siendo rechazado por aquellos que lo aman solo de palabra, pero no con actos. León XIV lo expresó con claridad en más de una ocasión. Estas lágrimas no deben ser vistas como espectáculo para devotos superficiales, sino como un signo profético para quienes tienen oídos atentos. Como lo declaró el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 9. El que tenga oídos, que oiga. Estamos en tiempos donde la fe auténtica es puesta a prueba. Ya no basta con asistir a misa o llevar un rosario al cuello. Es momento de una conversión profunda, de una entrega total, de vivir el Evangelio sin reservas. Las lágrimas de María son ese clamor silencioso que grita: regresen a mi hijo antes de que sea demasiado tarde. No estamos solos, no hemos sido dejados huérfanos. En lo alto del Calvario, el mismo Cristo nos confió a su Madre como refugio final, como arca de salvación en medio del naufragio. Como está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 27. Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Y nosotros la hemos recibido de verdad? ¿La hemos acogido en nuestro hogar, en nuestra conciencia, en nuestra familia, en nuestra vida? Desde la mirada compasiva del Papa León XIV, la Virgen no se impone ni arrolla con su presencia. Ella aguarda, intercede y orienta con la misma ternura que ha ofrecido a lo largo de los siglos a los sencillos, a los humildes, a quienes buscan sinceramente la voluntad del Altísimo. No toma la palabra para sí misma, sino que transmite fielmente lo que el cielo le ha encomendado. Su voz resuena como eco de la voluntad del Padre. Su presencia proyecta la sombra del Espíritu Santo, y en sus ojos brilla el reflejo del Hijo. Por eso, las lágrimas de la Virgen son sagradas. No nacen de un mero capricho, sino de una unión íntima con la Santísima Trinidad. Cada lágrima que derrama es como una gota de sangre ofrecida en silencio por las almas perdidas. En Fátima, la Señora clamó por conversión, penitencia y reparación. En La Salette,
Lloró incansablemente frente a la indiferencia de la humanidad. Y en Akita, su llanto fue objeto de estudios científicos que no pudieron explicarlo. A pesar de ello, seguimos dudando, seguimos cerrando los ojos, seguimos ignorando su llamado maternal. No caigamos en esa indiferencia. No permitamos que sus lágrimas pasen inadvertidas. No endurezcamos nuestro corazón, como advierte la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 15. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El colapso que amenaza no se limita a lo social, lo económico o lo político. El derrumbe más profundo es espiritual. Es el olvido de Dios. Es la muerte del alma por falta de amor. Es la oscuridad que se impone cuando se extingue la luz de la fe. Ante ese abismo, la Virgen llora, y sus lágrimas son el último faro que guía el regreso, la última lámpara encendida antes del naufragio, la última campana antes de que se cierren las puertas, el último aviso antes del desplome. Por eso, hijos entrañables, no endurezcáis vuestro corazón. Escuchad el clamor de vuestra madre. Abrid las puertas del hogar. Rezad cada día el Santo Rosario. Volved a la confesión. Buscad con fervor la Eucaristía. Amad con sinceridad a la Iglesia. Perdonad de corazón a vuestros enemigos. Enseñad a vuestros hijos los mandamientos del Señor. Doblad las rodillas en silencio ante el sagrario y contemplad el rostro de María con ternura, sabiendo que cada lágrima suya puede rescatar un alma si haya una respuesta de amor, reparación y entrega. Los hijos más amados de la Santa Iglesia, como ha proclamado León XIV en diversas ocasiones, tienen el deber de acoger con fe el misterio del llanto de la Virgen. No basta con emocionarse al oír sobre su dolor, ni dejarse conmover superficialmente. La Virgen no llora para recibir admiración, sino para conducirnos hacia la verdad. Cada lágrima que brota de sus ojos es un evangelio sin palabras. Cada gota de su llanto nos llama a retornar al Dios vivo, a reconciliarnos con el corazón de su Hijo, a vivir conforme al Espíritu Santo. El motivo profundo de su dolor es Cristo crucificado, y quien no comprende la cruz jamás podrá entender las lágrimas de su madre. Como nos instruye el Catecismo de la Santa Iglesia en el número 618, la cruz es el único sacrificio de Cristo, el único mediador entre Dios y la humanidad. Pero, al haberse unido en su persona divina encarnada con todo ser humano, Él ofrece a todos la posibilidad de participar según el modo que solo Dios conoce en el misterio pascual. Si el Hijo ha padecido por amor, la Madre ha compartido ese mismo dolor como corredentora dentro del plan de gracia. María no es un adorno del Evangelio. Participa activamente en el designio eterno del Padre. Fue escogida, predestinada, preservada del pecado original por la gracia de su Hijo, y unida sin separación a su obra redentora. Así lo recuerda el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, cuando ella declara: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esa entrega total marcó el comienzo de un camino que la llevó hasta el Calvario, donde su corazón fue atravesado junto al del Cristo. Por eso, su llanto tiene un carácter plenamente redentor. No suma dolor a la pasión,
pero sí la acompaña con amor silencioso y perfecto. Amados fieles de Bundet, como León XIV también ha indicado con firmeza en sus meditaciones, el llanto de María se hace presente en cada generación donde la fe vacila, donde el hombre pierde de vista lo eterno, donde los sacramentos se desprecian y la caridad se enfría. San Juan Pablo II lo expresó en su encíclica Redemptoris Mater, afirmando que María sigue repitiendo a todos las mismas palabras que en las bodas de Caná: «Haced lo que Él os diga». ¿Y qué nos dice hoy María con sus lágrimas? Nos exhorta a volver a las fuentes, al Evangelio, a la verdad con mayúsculas. Nos recuerda que no podemos seguir actuando como si Dios no existiera. En la visión de San Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 6, aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esta imagen ha sido interpretada por los padres de la Iglesia como símbolo de María, pero también de la Iglesia. Ella alumbra en medio del sufrimiento, acosada por el dragón. Esta escena no es solamente profética, es una realidad que perdura. María, Madre de la Iglesia, continúa engendrando hijos para el Altísimo, atravesando dolores, persecuciones y lágrimas. Y este momento que atravesamos no escapa a esa realidad. Sí, hijos míos, estamos inmersos en tiempos apocalípticos, no porque el mundo termine de inmediato, sino porque los signos de un colapso espiritual son evidentes. La apostasía sigilosa, la indiferencia hacia lo sagrado, el caos doctrinal, la rebelión contra la ley natural, la disolución del núcleo familiar. Todo ello no se limita a un fenómeno sociológico. Se trata de una auténtica lucha espiritual. Como ya advirtió el Papa Benedicto XVI en su homilía inaugural del pontificado, el mundo sufre bajo una dictadura del relativismo, donde nada es considerado definitivo y donde la única medida válida es el propio yo y sus anhelos. Y en este combate, ¿dónde se encuentra María? ¿Qué nos comunica con sus lágrimas? Se halla, como en Caná, anticipando la crisis y clamando a su Hijo por un nuevo prodigio. Está, como en Pentecostés, unida en oración con la Iglesia naciente, implorando una nueva efusión del Espíritu. Se encuentra, como en Fátima, llamando a la penitencia y a la reparación. Sus lágrimas son su oración más honda, su súplica más urgente. Llora por los hijos extraviados, llora por los pastores que se han enfriado, llora por las familias fracturadas, llora por los jóvenes atrapados en redes ideológicas y tecnológicas, llora por los bautizados que han dejado de orar, que ya no comulgan, que han perdido la fe en la presencia real. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos acoger ese llanto con humildad y docilidad, pues, tal como enseña el Concilio Vaticano en Lumen Gentium número 62, la Santísima Virgen, elevada al cielo, no cesó su misión salvadora, sino que la prolonga mediante una intercesión constante, obteniéndonos las gracias de la salvación eterna. Su presencia no es pasiva, sino dinámica. No es un recuerdo lejano, sino la reina del presente, la madre de lo que vendrá, la intercesora de este instante. Por eso, cada vez que la Virgen se manifiesta llorando, lo hace para conducirnos de nuevo al corazón de Cristo. No desea para sí alabanzas vacías,
sino que depositemos nuestra vida en el amor insondable del Salvador. Aquí se revela la urgencia del magisterio eclesial. No podemos profesar una fe reducida a emociones, desarraigada de la verdad. El llanto de María se enlaza con la voz de los pastores, con la enseñanza de los concilios, con el testimonio de los santos, porque, como proclamó Papa León XIV en la tradición que honra la encíclica Sapientia Christianae de su predecesor, no hay verdadera caridad sin verdad, ni verdad auténtica sin caridad. Si María llora, no es meramente por conmoción humana, sino porque contempla cómo el rostro de la verdad eterna es rechazado una y otra vez. La confusión doctrinal ha alcanzado incluso a los hijos de la Iglesia. Y eso, amados del Señor, desgarra el corazón de nuestra Madre. Ella contempla con dolor cómo muchos se apartan del magisterio y siguen sus propios impulsos, tal como lo predijo San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ello, las lágrimas de la vir son también una corrección amorosa para quienes, desde dentro del cuerpo eclesial, han olvidado su identidad bautismal y su fidelidad al Evangelio en su totalidad, sin atajos ni diluciones. Y sin embargo, su llanto no es desesperación, está lleno de esperanza, pues la Virgen jamás deja de confiar en la fuerza transformadora de la gracia. Ella sabe, como nos recuerda la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, sigue llamando a sus hijos. No se cansa, no se rinde. Es como la mujer del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, que busca con esmero la moneda perdida. Es como la madre que anhela el retorno del hijo pródigo, porque está convencida de que todavía hay tiempo, que aún es posible redimir, que el colapso puede detenerse si volvemos sinceramente a Dios. Las lágrimas de la Virgen son, por tanto, una muestra de su fe en nosotros. Nos duelen porque provienen de un amor real, nos corrigen porque cree que podemos renacer. Nos previenen porque aún hay esperanza. Así lo expresó el Papa Francisco durante su homilía en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El llanto de una madre es el inicio de un nuevo alumbramiento espiritual. En esas lágrimas se gesta una vida renovada, y esa vida es la que la Virgen quiere derramar sobre el mundo. Pero no puede hacerlo sin nuestro consentimiento, sin nuestra respuesta libre y amorosa. Porque Dios respeta nuestra libertad, incluso cuando ésta se vuelve contra Él. Por ello, hijos muy amados, el momento es ahora, no mañana, no más tarde. Como enseña San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Si hoy percibes el llanto de la Virgen, no lo ignores, no lo aplaces, no digas después, porque puede que no haya un después. Cada lágrima de María es una cuenta del rosario que nos entrega, para que oremos con confianza, para que regresemos a los sacramentos, para que vivamos en comunión con el cuerpo místico de Cristo. No se trata de sembrar temor, sino de proclamar amor. No se trata de condena, sino de misericordia. No es juicio, es gracia, pero la misericordia,
como reveló Santa Faustina Kowalska, tiene un límite: el rechazo deliberado del alma. Por eso, si este mensaje resuena en lo más hondo de tu ser, responde con sencillez. No aguardes señales extraordinarias. La Virgen ya está llorando, ya está hablando, ya está suplicando por nosotros. La cuestión es, ¿la estás escuchando? Con esa pregunta en el corazón, avancemos juntos en esta reflexión apostólica. En ese silencio que precede al amanecer, cuando los muros aún guardan el eco de los sueños y el campo no ha sentido la pisada del hombre, mi alma contempla una imagen que solo el cielo podría pintar en el lienzo del corazón. Veo a María sentada junto a un antiguo manantial, recogiendo con sus manos las lágrimas que caen como perlas líquidas desde sus ojos. Cada lágrima desciende silenciosa y al tocar el agua, se transforma en un rayo de luz que se adentra en las corrientes ocultas de la tierra, como si deseara purificar las raíces mismas de la humanidad. Esta escena no es fantasía ni ficción poética, sino una parábola viva tejida por el Espíritu Santo, que se sirve de los símbolos para mostrar verdades que la razón sola no alcanza a abarcar. Allí, en esa fuente del Espíritu, María extiende su manto azul celeste sobre las aguas, y éstas adquieren un brillo dorado, recordándonos que toda gracia nace del seno divino y llega hasta nosotros por el corazón materno de la Virgen. Miro cómo su manto cubre las aguas heridas de este tiempo. Aguas manchadas por la injusticia, aguas envenenadas por la guerra, aguas secas por la avaricia. Y de pronto, el manantial comienza a hincharse como un río en temporada de lluvias intensas. Las lágrimas de la madre se convierten en torrente que desciende por el valle, hasta abrazar un olivo solitario en medio de un campo cuarteado. Ese olivo, endurecido por el sol y golpeado por los vientos de la historia, es la Iglesia. Sus palabras fueron como una caricia divina, y en los silencios de la oración contemplativa, el Papa León XIV solía meditar en las imágenes que brotan del corazón de la Madre. Él veía cómo las raíces de aquel árbol milenario, el olivo sagrado de la Iglesia, se afianzaban firmemente en la roca de la confesión de Pedro, mientras su tronco resistía con dolor las tempestades de la persecución y la traición interna. Cada gota de luz que penetraba la tierra le parecía una bendición celestial que recorría las venas de ese olivo, devolviéndole su vitalidad y fuerza. Para él, el llanto de la Virgen no necesitaba palabras. Hablaba con elocuencia desde la pureza de las lágrimas. Esa liturgia muda que solo los corazones transparentes podían comprender. Bajo esa mirada amorosa, las ramas revivían, florecían y desprendían un perfume dulce que inundaba la llanura entera, atrayendo a los que estaban heridos, exhaustos y sedientos. Esa fragancia era para él el signo de una fe renovada en quienes permitían ser tocados por la intercesión maternal. El olivo entonces volvía a dar fruto, aceitunas maduras, llamadas a ser prensadas en el lagar del sufrimiento para convertirse en óleo consagrado, signo de sanación y redención para los pueblos. De ese aceite, decía León XIV, surge una lámpara que alumbra la noche, y esa lámpara somos nosotros, encendidos por la luz de Cristo, llamados a iluminar desde lo alto del candelabro a quienes viven en tinieblas. Pero el pontífice advertía con claridad que esa lámpara no brilla por sí sola, depende del aceite de la gracia
fruto del abandono confiado a la voluntad divina. La parábola del olivo que revive no era, en sus palabras, una historia remota, sino el espejo del alma de esta generación. Si el árbol se marchita, es porque dejó de alimentarse con la savia de la oración, porque sus raíces se fatigaron de buscar vida en los sacramentos, porque sus hojas se dejaron distraer por los destellos fugaces de la tecnología y olvidaron la luz eterna del Evangelio. No obstante, el cielo, decía él con esperanza, conmovido por el amor incansable de María, no permite que la sequía sea definitiva. Por eso la Virgen llora. Sus lágrimas llevan el soplo del Espíritu hasta los rincones resecos del corazón humano. Así se cumple lo anunciado en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38. De su interior brotarán ríos de agua viva, ríos que, como bien decía el Papa, nacen del corazón de Cristo, atraviesan el regazo de su madre y alcanzan los desiertos espirituales de este tiempo. María, como una nueva Agar, cruza la estepa de las almas errantes y señala el pozo donde brota la misericordia divina. En su contemplación constante, León XIV compartía una visión más. Una vasta llanura de trigo dorado bajo el sol que declina. La cosecha estaba lista, pero nadie se acercaba con la hoz. El grano, lleno de vida, comenzaba a oscurecerse por la humedad de una tormenta lejana. Allí, la Virgen se manifestaba con un cesto de mimbre en brazos. Cada lágrima suya era un pequeño rayo de luz que descendía, cortaba una espiga y la depositaba con ternura en el cesto. Así, María recogía el trigo antes de que la lluvia lo arruinara, adelantándose a la desolación. Ese trigo, afirmaba el Papa con ternura pastoral, representa a las almas aún frescas en su infancia espiritual, a pesar de estar al borde de perderse, jóvenes desorientados por la ilusión de una libertad sin límites, matrimonios al borde del quiebre, sacerdotes agotados por la soledad, abuelos que lloran en silencio la pérdida de sus nietos ante un mundo incrédulo. La Virgen los rescata con lágrimas que cortan con más eficacia que cualquier herramienta humana. Es la parábola de una cosecha movida por la misericordia. Pero, advertía León XIV, la madre trabaja al atardecer, cuando las sombras se alargan y el oído apenas escucha el eco del Ángelus. Ella sabe que con la llegada de la noche y la furia del viento, el campo se volverá inaccesible. Su llanto es el anuncio del ocaso, la señal de que el tiempo se acorta. Nos llama a unirnos a la siega, a colaborar con su ternura activa antes de que la tormenta caiga sobre los campos. ¿Quién recogerá el trigo con ella? ¿Quién rezará el rosario como reparación? ¿Quién entregará su vida en silencio por quienes aún pueden ser rescatados? Y en la oración del corazón, otra imagen se imponía en el alma del Papa. Veía un antiguo puente de piedra cruzando un abismo profundo. Multitudes lo atravesaban, llevadas por el frenesí moderno. En el centro, una loza suelta, imperceptible para los descuidados. Al pisarla sin cuidado, la piedra giraba y la persona caía al vacío. Una vez más, la Virgen aparecía llorando. Cada lágrima se convertía en una pequeña lámpara que brillaba sobre esa loza peligrosa. Cuanto más lloraba, más iluminada quedaba la trampa. Sin embargo, muchos seguían su camino sin mirar al suelo. Tropezaban y caían,
ignorando la luz colocada por la Madre. Esta es, para León XIV, la parábola del discernimiento. María revela los engaños del enemigo, pero el hombre, enceguecido por su soberbia, desprecia las señales. El abismo no es otro que el pecado mortal, la ruptura con Dios. La piedra suelta puede ser una ideología seductora, una adicción disfrazada de placer inocente, o un resentimiento que lentamente se convierte en odio. Las lágrimas de la Virgen no sustituyen nuestra vigilancia, solo iluminan. Pero necesitamos abrir los ojos. ¿De qué sirve una lámpara encendida si el caminante duerme? Por eso su llanto se une a su voz. Despertad, hijos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es la misma advertencia que Cristo pronunció en el huerto y que ahora, en labios de su madre, retumba con urgencia profética. Y aún hay más, decía el Papa. En su alma surgía la visión de un pequeño barco que partía de un puerto de ruido. Sus velas estaban rotas, la brújula sin rumbo, el capitán temía encallar. De repente, una suave presencia maternal se hacía notar. María colocaba un pañuelo empapado en lágrimas sobre el mástil. Ese tejido, tocado por el soplo del Espíritu, se transformaba en una nueva bandera que impulsaba la nave hacia aguas seguras. Este barco, afirmaba León XIV, es la familia cristiana, golpeada por vientos contrarios, sin dirección en medio de la marea cultural. El pañuelo de la Virgen es esperanza viva, tejida con sus lágrimas. No es un lamento, es sabiduría divina que repara las velas del amor conyugal, fortalece la obediencia de los hijos y renueva los hogares con una caridad que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo transforma. Las raíces encuentran un hilo de agua que la Madre condujo con su llanto. En este misterio, el Papa León XIV solía meditar largamente, viendo en esa semilla dormida la vocación silenciada de tantos jóvenes que titubean ante el llamado del Señor. Es esa chispa de santidad que aún respira bajo la costra de una vida mediocre, la posibilidad real de un nuevo Pentecostés que brote desde los márgenes olvidados de la sociedad. María, como él afirmaba con ternura apostólica, no engaña. Una sola de sus lágrimas puede provocar un cataclismo de gracia que transforme peñascos en jardines y cementerios en Pascuas vivientes. Estas figuras, amadísimos hijos, no son simples adornos poéticos, sino umbrales abiertos al misterio eterno. A través de ellas, como enseñaba León XIV en sus exhortaciones, comprendemos que el llanto de la Virgen actúa, alumbra, fortalece y salva. Ella no es mera espectadora ante nuestras miserias. Participa plenamente del drama de la redención. Recoge nuestras heridas, las une a sus lágrimas y las ofrece en el cáliz de su inmaculado corazón al Padre, para que se conviertan en vino nuevo de salvación. Y al detenernos ante estas imágenes, una pregunta resuena con fuerza. ¿Permitiremos que ese llanto sea fecundo? ¿Permitiremos que sus lágrimas irrumpan en la aridez de nuestro orgullo, nuestros juicios, nuestras omisiones? El colapso es inminente cuando el alma se cierra a la lluvia de la gracia. Pero si dejamos la tierra interior abierta, si acogemos las lágrimas de María, entonces la ceniza se convierte en Pascua y la ruina en templo vivo. Hijos,
Acariciad estas visiones con el alma abierta del discípulo que escucha en parábolas. No os quedéis en lo emotivo. Atravesad el símbolo y tocad la esencia del llamado divino. María, en su silencio, nos muestra que toda vida humana, incluso las más rotas, puede reescribirse con la tinta de la misericordia. Su llanto es la pluma que Dios emplea para inaugurar un nuevo comienzo. Con el corazón inflamado por estas visiones, abracemos la urgencia de traducir la contemplación en compromiso, la imagen en virtud, la parábola en testimonio, porque quien ha probado el aceite del olivo restaurado no puede negar pan al hambriento. Quien ha sido rescatado del falso suelo de un puente quebrado no puede negar luz a su hermano. Quien ha navegado con el pañuelo de la Virgen en su mástil no puede negar esperanza a los náufragos de este tiempo. Y ahora, en este instante sagrado, bajo la mirada materna de María, que sigue llorando por nosotros y con nosotros, León XIV, con voz de padre y ternura de pastor, se dirigía así a sus hijos: hijos míos queridísimos. Tras haber meditado el llanto de María desde su raíz en la Escritura y el Magisterio, y tras haber contemplado las parábolas vivas que el cielo nos ha regalado como espejo del alma, llegamos al terreno donde la fe se hace carne, la vida concreta, porque la fe sin obras es teoría, idea vacía, palabra que no redime ni transforma. Y el llanto de la madre, ese último aviso antes del derrumbe, exige una respuesta. No basta con movernos ante su dolor, ni sentir ternura. Es urgente vivir de un modo nuevo, renovar nuestra fidelidad al Evangelio y permitir que cada lágrima suya modele nuestras elecciones cotidianas. Con la cercanía del buen pastor quiero hablarte a ti, el que escucha estas palabras. A ti que llevas el alma reseca hace años. A ti que rezas pero no sientes. Que amas pero estás agotado. Que crees pero no sabes cómo seguir. Escúchame. El llanto de María también es para ti. No para culparte, sino para despertarte. No para exigirte lo inalcanzable, sino para abrirte el cielo con la llave humilde del corazón contrito. La Virgen llora porque te ama. Y aún estás a tiempo de volver a empezar. ¿Y cómo comenzar? Volviendo a lo esencial. Retornando al primer amor. Reavivando la lámpara de la oración. No hablo de palabras largas, sino de corazón disponible. María llora porque hemos dejado de orar, porque el ruido del mundo ha desplazado el silencio sagrado, porque nuestras agendas han sepultado la hora de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste el Santo Rosario con el alma? ¿Cuándo te arrodillaste ante el sagrario solo para amar, sin pedir nada? La Virgen te espera ahí. Su llanto te guía hasta ese rincón secreto donde el alma se encuentra con su Creador. Aunque te cueste, aunque no sientas nada, aunque 1000 distracciones te asedien, ora igual. Porque no es tu perfección lo que conmueve al cielo, sino tu fidelidad silenciosa. En segundo lugar, regresa a la Eucaristía. María llora porque muchos ya no creen en la presencia real, porque hay comuniones sin alma, misas sin recogimiento, corazones ausentes en el instante más sagrado sobre la tierra. ¿Cuántas veces hemos recibido al Rey sin la preparación debida? ¿Cuántas veces olvidamos que allí está verdaderamente Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, hijos?
No hay medicina más poderosa que la Eucaristía recibida en estado de gracia. Haz lo posible por confesarte con frecuencia. Vive en gracia santificante. No dejes que pasen semanas sin recibir el perdón sacramental, porque un alma sin confesión es como una casa sin techo, vulnerable, frágil, expuesta. Y el enemigo lo sabe bien. La Virgen, como Madre compasiva, te suplica que vuelvas al sacramento de la reconciliación. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar. Así lo enseña el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. En la parábola del Hijo Pródigo, el Padre no interroga ni juzga, simplemente corre a abrazarte. Y María corre contigo. Ella no se cansa de esperarte. Finalmente, transforma tu hogar. Hijos míos, si el mundo tambalea es porque los hogares se han desmoronado. Si queremos evitar el colapso, empecemos por restaurar la vida familiar. La Virgen llora porque muchas casas han dejado de ser templos y se han vuelto trincheras, oficinas, hoteles, pantallas. Pero tu hogar puede renacer. No necesitas riquezas ni títulos para tener una casa santa. Basta con poner a Cristo en el centro. Reza en familia. Bendice los alimentos. Apaga los dispositivos y conversa con el alma. Perdona. Escucha. Ten paciencia. Educa con ternura y firmeza. No dejes que el mundo eduque a tus hijos. En tu lugar, enséñales a amar a la Virgen, a conocer el Santo Evangelio, a hacer el bien sin esperar recompensa. Si eres padre o madre, eres el primer catequista. No delegues esa misión. No temas parecer anticuado. La Virgen, como solía recordar el Papa León XIV en sus homilías más entrañables, derrama lágrimas de gozo sobre cada familia que lucha por la santidad, aunque sea en medio de grandes batallas. Ella misma vivió en una casa sencilla en Nazaret, sin ostentaciones, pero colmada de amor, silencio fecundo, oración constante y labor cotidiana. Que tu hogar sea un reflejo del suyo. Y si vives en soledad, sin familia cercana, crea un rincón sagrado en tu habitación. Invita a María. Háblale. Ella nunca abandona a quien le entrega su amor. Papa León XIV, en sus reflexiones más íntimas, recordaba que donde está María, jamás falta consuelo. En cuarto lugar, abraza la cruz. María no derramó lágrimas solo en los momentos de gozo. Sus lágrimas más hondas brotaron al pie de la cruz. Allí, en el Calvario, se convirtió en madre de todos. No huyas del dolor, no reniegues de tus heridas, no escondas tus lágrimas. Une tus sufrimientos a los de Cristo. Entrega tu enfermedad, tu soledad, tu incertidumbre. Cada lágrima ofrecida con fe se funde con el llanto de María y se convierte en redención, como enseñó San Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris. El dolor unido al Señor no destruye, sino que purifica y santifica. Si estás atravesando un desierto, no estás abandonado. María camina contigo. Acompáñala, como ella acompañó a su Hijo. No hay pena humana que no resuene en su corazón puro. Quinto, vive la caridad. El llanto de María también brota del egoísmo del mundo, de la indiferencia hacia el necesitado,
de la crueldad disfrazada de triunfo. Ella te llama a mirar al otro con nuevos ojos, a reconocer el rostro de Cristo en el que sufre. No necesitas hazañas, basta una palabra cargada de ternura, una visita al enfermo, un gesto de entrega, una oración por quien ni conoces, un perdón ofrecido. Santa Teresa de Calcuta lo expresó con claridad. No todos estamos llamados a grandes gestas, pero sí a hacer cosas pequeñas con inmenso amor. No esperes a tener tiempo o fuerzas. Actúa hoy. El mundo se transforma desde lo oculto, desde lo simple. El corazón de María se llena de gozo al ver a sus hijos amar. Sexto, defiende la verdad. María no llora, solo por las faltas individuales, sino también por las mentiras que encadenan a las almas. No temas proclamar tu fe, no te avergüences del Evangelio. Sé claridad donde reina la confusión, sé testigo en medio de la incertidumbre, como lo fue San Maximiliano Kolbe, quien en el horror del campo de concentración rezaba el rosario con serenidad, sembrando esperanza donde todo parecía perdido. Tú también puedes ser luz. No necesitas títulos para hablar del amor de Dios. Basta con vivir en coherencia. Y si el mundo te rechaza, recuerda que antes rechazaron al Maestro, pero la verdad no será vencida jamás. Y la Virgen continúa aplastando la cabeza de la serpiente cada vez que un alma responde con un sí a Dios. Séptimo, ora por la conversión del mundo. No te encierres en tus propios dolores. Extiende tu oración al universo entero. Ruega por los que no oran. Intercede por los que se han alejado. Pide sabiduría para los que gobiernan. Consuelo para los perseguidos. Paz para las naciones heridas por la guerra. El rosario no es un simple adorno, es un arma espiritual. Cada Ave María pronunciada con fe es un martillo que rompe cadenas, una flecha que atraviesa los cielos, una semilla que germinará en el tiempo divino. Reza con María. Reza como María. Reza por el triunfo de su inmaculado corazón. Porque ese triunfo no será político ni ideológico, sino espiritual. Será el regreso de innumerables almas al seno del Padre, y tú puedes ser parte de esa victoria. Octavo, conságrate al Inmaculado Corazón de María. ¿Hay acaso refugio más seguro en medio del derrumbe que su corazón materno? Ella lo anunció en Fátima. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Haz tu consagración, renueva tu entrega, repite cada día: Madre mía, toma mi vida, mi corazón, mi voluntad, condúceme siempre hacia tu Hijo. Vivir consagrado a María es hallar paz en medio del caos, es tener rumbo cuando todo se tambalea, es caminar de la mano de la Reina del Cielo, sabiendo que jamás abandona a quien en ella confía. Hijos amadísimos, no os hablo desde la teoría, sino desde la certeza viva de una fe que se encarna, desde la esperanza que brota del Evangelio, desde el amor que emana del corazón traspasado de nuestra Madre. Así hablaba Papa León XIV al mirar los signos de los tiempos. El llanto de María no es sentimentalismo, es profecía. Cambia tu vida, transforma tus palabras, redefine tus prioridades. Vive como si Cristo muriera por ti hoy. Ama como si fuera tu última ocasión.
Sirve como si el cielo dependiera de tu gesto, porque en cierto modo, así es. El colapso no es inevitable si el alma se convierte. El llanto de la Virgen no será estéril si haya eco en corazones disponibles. Tú puedes ser esa respuesta. Tú puedes ser su consuelo. Tú puedes ser el discípulo que, como Juan, la acoge en su hogar. No esperes que el mundo cambie para cambiar tú. Transfórmate tú, y el mundo comenzará a cambiar. No aguardes señales prodigiosas. El cielo ya ha hablado. María ya ha llorado. El rosario ya ha sido ofrecido. Las lágrimas ya se han derramado. Lo único que falta es tu sí. Y ahora, con la humildad de quien ha sentido en el alma el llanto de la madre, mírate por dentro y pregúntate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hijos de la Santa Iglesia, hemos recorrido juntos este camino de reflexión que el cielo ha querido confiar a nuestras almas. Hemos contemplado el llanto de la Virgen, silencioso y poderoso, no como simple tristeza, sino como un verdadero llamado profético, una súplica de la Madre del Redentor en el momento más crucial de nuestra generación. El mundo se desmorona no por fuerzas externas, sino por la fragilidad interior de un alma sin dirección. Y en medio de esta crisis callada, María nos ofrece su último aviso, no como amenaza, sino por puro amor, no para juzgar, sino para salvar. Este es el tiempo de regresar al hogar. Este es el momento de reconocer que nos alejamos del corazón de Dios y que la única senda segura es la conversión. María, con lágrimas en sus ojos, nos suplica: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué esperar el juicio cuando se nos regala la misericordia? ¿Por qué ignorar el llanto de quien nunca ha dejado de interceder por nosotros? Este es el día oportuno. Esta es la hora de la gracia. El cielo no está distante. Se abre cuando una sola alma dice sí a la voluntad divina. Y ese sí es el que la Virgen, como bien recordaba Papa León XIV, espera de ti hoy. Hijos amados, no perdamos de vista que el recorrido de la salvación no halla su fin en el sufrimiento. El llanto de la Virgen María no es señal de desesperanza, sino anuncio de una vida renovada, del mismo modo que el alba se alza tras la noche más sombría. Así como enseñaba el Papa León XIV en sus reflexiones más íntimas, las lágrimas son anuncio de la resurrección que ha de venir al mundo. Pero esa Pascua no será fruto de una intervención repentina desde lo alto, sino fruto de nuestra conversión sincera. Nacerá cuando los corazones vuelvan a Dios, cuando los hogares se reencuentren, cuando los pastores busquen la pureza del alma, cuando los fieles doblen sus rodillas ante el Santísimo Sacramento. Hoy, la Madre de Dios nos presenta una decisión. Nos coloca ante la puerta estrecha y nos observa con una ternura sin medida, sabiendo que aún hay un momento de gracia, no para seguir igual, sino para renacer. Su llanto no señala el cierre, sino el umbral de un nuevo comienzo. Por eso, como decía León XIV desde la sede de Pedro, este humilde servidor les suplica con voz del cielo: no dejen pasar esta oportunidad bendita. No digan mañana, porque ese mañana puede no llegar. Hoy es el tiempo de volver el rostro a Dios. Si has tropezado, levántate. Si el alma se ha enfriado, reaviva la llama.
Si te has alejado, da ese primer paso sin miedo. María te acompañará. No estarás solo, no andarás en la oscuridad. Porque todo hijo que regresa al Padre es motivo de júbilo en el cielo. Una alegría que sobrepasa cualquier medida terrenal. Como lo proclama el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Eve Comber. La Madre del Cielo no cesará de llorar mientras falte uno solo por regresar a la morada del Padre. Y entre tanto, nos deja una tarea: consolar su inmaculado corazón. ¿Cómo se consuela a la Madre de Dios? Viviendo en estado de gracia, abrazando la verdad, perseverando en la oración, ofreciendo reparación al Sagrado Corazón de Jesús, recibiendo con fervor la Sagrada Eucaristía, confesando con humildad, sirviendo a los más necesitados, sembrando paz donde reina la discordia, anunciando con valentía el Evangelio, enseñando a los pequeños a rezar, llevando el rosario no solo en el bolsillo, sino también en el alma. No pide gestas extraordinarias, pide constancia, pide confianza, pide corazones limpios que le hagan compañía al pie de la cruz. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú de los que no escapan cuando llegan las sombras? ¿Serás tú quien sostenga la esperanza mientras el mundo grita caos? Este es el momento de decir: aquí estoy, Madre, de ofrecerle el corazón, los miedos, las dudas, las heridas, los dones. Ella sabrá qué hacer con cada cosa. Ella se los presentará a su Hijo, y Jesús jamás le niega nada a su Madre. Si estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, si sientes que no provienen de este mundo, sino que son eco del cielo, como tantas veces recordaba el Papa León XIV en su ardiente predicación, entonces, detente un instante y responde, no con pensamientos, no solo con emociones. Responde con tu vida, con un acto concreto, con una oración nacida del alma. Cierra los ojos del cuerpo, ábrelos del alma. Imagínate a María delante de ti, con lágrimas en los ojos, tomándote de la mano con ternura infinita. No dice mucho, solo repite el clamor celestial: vuelve a mi Hijo. Y tú, en el silencio del corazón, responde: sí, Madre, vuelvo a Jesús, vuelvo a la gracia, vuelvo al amor. Y ahora, de rodillas en el Espíritu, como un solo cuerpo, como iglesia peregrina, elevemos una oración de consagración, de reparación, de entrega. Oración final. Señor Jesús, por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María, y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Ilumina las tinieblas de mi entendimiento, fortalece mi voluntad, sana las heridas de mi historia, perdona mis pecados y hazme completamente tuyo, ahora y por toda la eternidad. María Santísima, Madre del dolor y de la esperanza, acoge mi pobre corazón entre tus manos inmaculadas, sécame con tus lágrimas, abrázame en mi miseria, protégeme en la tormenta, y nunca me dejes solo, que mi vida entera sea un canto de reparación, un susurro de amor fiel, un testimonio que consuele tu corazón. Te consagro mi alma, mis pensamientos, mis afectos,
mis proyectos. Reina en mí, Señora del cielo, reina en mi familia, reina en mi país, reina en el mundo entero. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Dios te salve. María, llena eres de gracia, hijos de Dios, caminen ahora con paz, con fuego en el corazón, con rosario en mano, con la cruz al frente. Porque aunque el mundo tiemble, los que están con la Virgen jamás serán derrotados. Y el llanto de María, escuchado y acogido, se transformará en canto de victoria. Se transformará en canto de victoria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.